bíblica temática, ¿verdad? Hoy con el tema de lenguas y profecías vamos a compartir para poder profundizar más con el mensaje de Dios, para aprender más y más. Realmente importante, ¿verdad? Conocer tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Para que uno pueda tener exacta, correcta dirección hacia Dios y también, ¿verdad? Para poder compartir y predicar a los demás. Porque hoy estamos ya tiempo, ¿verdad? Tiempo en caos. Miles de gente creen en Dios, pero por engaño y mentira del diablo está mucha gente confusa, ¿verdad? Por eso hoy, desde hoy, ¿verdad? Empezando con charla temática, charla bíblica temática, entonces vamos a profundizar en cada detalle, ¿verdad? Para que estemos bien capacitados en compartir el Evangelio correctamente, dirigiendo muchas almas. Sí, y hoy con el tema de lenguas, ¿verdad? Con el tema de lenguas y profecía, y vamos a compartir y profundizar, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Primero hablemos de las lenguas un poco y después vamos a entrar con el tema de profecía también. Y más que nada, entonces, para que podamos entender bien, ¿verdad? Cada cosa importante, conocer bien del iniciativo, ¿verdad? Cómo se inició la lengua y por qué se inició la lengua, ¿verdad? Y también de dónde viene lengua y por qué viene lengua. Y también para qué, con el, ¿verdad? Propósito. Y realmente tenemos que averiguar y profundizar, ¿verdad? Para que podamos llegar a entender bien sobre este tema de lenguas, ¿verdad? Y esa lengua ya se habían dicho, ¿verdad? En el libro Joel, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 28, ¿verdad? Antes de que llegara el día Pentecostés, después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después de haber pasado 50 días, desde el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y hasta 50 días, ¿verdad? Se cumple el día Pentecostés, ¿verdad? Y entonces, primero Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Conforme a la palabra que se habían hablado con respecto a la Pascua, ¿verdad? Éxodo capítulo 12, están hablando del día de la Pascua, ¿verdad? Matando cordero y con cuya sangre se pinta en cada casa, ¿verdad? En poste y tintel, ¿verdad? Ahí se pinta para evitarle la muerte del primogénito de hebreo. Y según la palabra de Dios, ¿verdad? Los hebreos con fe, ellos pintaron la sangre del cordero en su entrada, ¿verdad? En su puerta, en postes y tintel. Y se pinta la sangre del cordero. Final, la muerte, el ángel de la muerte pasa de largo, ¿verdad? Y brinca esa casa donde está pintada la sangre, ¿verdad? Y se evita de la muerte de primogénito. Pero los egipcios, sin pintar su casa, al final ellos tienen que pagar un precio muy alto, ¿verdad? Eso es sombra de nuestro Señor Jesucristo, quien iba a morir como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y muere. ¿Por qué Él muere? Como que Él quitó el pecado del mundo en su cuerpo y tiene que cancelar el pecado. ¿Con qué se cancela? Y no hay otro modo, ¿verdad? Sí o sí tiene que pagar el precio justo del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Por eso Cristo, aun siendo Hijo de Dios, tuvo que morir en la cruz, derramó su sangre, ¿verdad? Desde el día en que Cristo murió en la cruz, pasa 50 días. Cuenta 50 días, ¿verdad? 7 semanas, ¿verdad? 7 semanas. Así que 7 por 7, 49 días y un día más, 50 días, ¿verdad? Y final se ve en el día Pentecostés. Y eso es lo que se ocurrió, Hechos capítulo 2. Pero Joel capítulo 2, versos 28 y 29 y 30 está hablando, ¿verdad? Sobre la venida del Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, ¿verdad? Entonces, y esa lengua, ¿verdad? Esa lengua, y como que ya había dicho Joel capítulo 2, verso 28, ¿verdad? Eso era señal de llegada de Espíritu Santo.
El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo no se ve, invisible. El Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu no se ve nada. Como aire no se ve, ¿verdad? Su corazón no se ve. Así Espíritu Santo es Espíritu, invisible. Entonces, ¿cómo uno sabe que haya llegado el Espíritu Santo sobre uno o no? ¿Verdad? Según la promesa de Dios, sí o sí va a llegar el Espíritu Santo. Constantemente Cristo habla, ¿verdad?, sobre la venida del Espíritu Santo. Mucha forma, mucha manera hablaba con su discípulo, que decía, y yo no estaré con vosotros pronto. Entonces todos los discípulos estaban bien preocupados, bien entretecidos. Pero yo volveré a ti, dice. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis, dice, ¿verdad? Porque yo voy a mi Padre, y Cristo regresa por Espíritu Santo sobre su discípulo, sobre su pueblo, sobre su justo renacido, ¿verdad? Entonces, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, regresa a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el problema? No se ve el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede entender que Él haya llegado en mí o no? Por eso el Señor da, ¿verdad?, señales para poder enseñar que ya llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Entre esas varias señales que Dios permitió que ellos, ¿verdad?, experimentaran, era la lengua, las lenguas, ¿verdad? Entonces la lengua que llegó sobre ellos, ¿verdad?, ¿con qué propósito? Primero como señal, ¿verdad?, para enseñar, indicar que ya llegó el Espíritu de Dios sobre ellos. Y también hay otro propósito más, ¿verdad? Esta lengua, ¿para qué sirve? Para poder hablar. ¿Hablar qué significa? ¿Por qué nosotros hablamos? Para expresar lo que tenemos, lo que pensamos, ¿verdad? Y también para convencer a alguien, ¿verdad? Para que tenga lo que yo tengo. Por medio de la palabra, por medio de la lengua, se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo vino aquí en la tierra, ¿verdad?, nacido en la tierra de Judea, Cristo expresaba en hebreo. Cristo hablaba, Él es el verbo, ¿verdad?, hablaba en el idioma de judíos, porque Cristo nace con el cuerpo de judío, como descendiente de judío, hijo de Abraham, Isaac, Jacob, hijo de David. Entonces Cristo nace en la tierra de Judea, ¿verdad?, y habla en hebreo, para poder convencer y predicar a los judíos. Entonces Cristo hablaba lengua. Cristo es celestial, ¿verdad?, puramente celestial, el Hijo de Dios, el Creador. Entonces Cristo, ¿verdad?, habla en lengua celestial, no. Él habla lengua, ¿verdad?, como idioma para poder convencer a alguien, para que ellos tengan fe, ¿verdad?, verdadera, basada en la palabra del Señor. En la Biblia está escrito el mensaje celestial de Dios totalmente, ¿verdad? Pero está escrito en la letra humana, según lengua, según idioma en que nosotros hablamos y entendemos, ¿verdad? Así Cristo, ¿verdad?, el verbo de Dios, ¿verdad?, pero no habla en lengua celestial, sino habla en lengua terrenal, ¿verdad?, para poder convencer a toda la gente que no conocía muy bien a Dios y no creían en el Evangelio verdadero, ¿verdad? Entonces Cristo, como testigo, enviado de Dios, como Cristo, ungido de Dios, Él habla, ¿verdad?, para convencer a alguien, para que ellos puedan llegar a conocer y creer en el Evangelio verdadero y sean salvos y que puedan entrar al reino de Dios. Por eso la lengua que llegó, ¿verdad?, el día de Pentecostés por medio del Espíritu Santo era idioma. No era, ¿verdad?, como uno dice, ¿verdad?, y lengua angélica. Pregunto, ¿lengua angélica existe? Más bien, ¿verdad?, apóstol Pablo dice, primera Corintios, ¿verdad?, primera Corintios capítulo 13, verso 1, dice, si yo hablase, dice, suponiendo, ¿verdad?, si yo hablase lengua humana y angélica, ¿verdad?, si yo hablase lengua humana y angelical, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Entonces hablase, ¿cómo se llama hablase? Si yo hablo, no dice, yo hablase, así no habla él. ¿Quién? Apóstol Pablo, apóstol de Dios, el que habla muy detalladamente, ¿verdad?, en 1 Corintios, ¿verdad? Pero él no habla, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Él no habla, ¿verdad?, como lengua humana ni angelical. Por eso dice, suponiendo, ¿verdad?, si yo hablase.
si yo hablase lengua humana y angelical. Después que dice, si yo no tengo amor, ¿verdad? No me sirve nada, dice. Estaba más bien enfocado en amor, ¿verdad? Él está enfocado, ¿verdad? Al amor. ¿Qué es el amor? Como dice primera Juan, ¿verdad? Capítulo 2, ahí está hablando Dios es amor, ¿verdad? Por eso si yo hablase lengua humana y angelical, si no tengo amor, dice, si no tengo amor, ¿verdad? Nada me sirve, dice, ¿verdad? Primero, Pablo no habla lengua humana ni angelical. Segundo, ¿verdad? Él está enfocando no a la lengua angelical, sino al amor. ¿Quién es amor? Amor es Dios, Dios es amor. Amor es Cristo, Cristo es amor. Por eso uno que no tiene amor, ¿verdad? Que es Dios, el Espíritu de Dios en su corazón, siendo renacido, no vale nada, dice. Por eso lo que es más importante, ¿verdad? No es lengua, sino lo más importante, tener amor en su corazón, ¿verdad? Ni Pablo habla, ¿verdad? Lengua angelical tampoco. Entonces, Señor también, ¿verdad? Y hablando de, ¿cómo se llama? Lengua, en Corintios capítulo 13, y después habla más detalle, 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Bien enfocado a hablar en lengua también, ¿verdad? Pero 1 Corintios capítulo 13 están hablando, se va a acabar, dice, se va a acabar. Siempre poniendo, ¿verdad? Tiempo limitado. Se va a hablar momentáneamente lengua y también profecía, hasta que venga lo perfecto, dice, ¿verdad? Así que tiempo limitado, no será duradera, ¿verdad? Para siempre hablar lengua, no. ¿Quién es el que escribe 1 Juan? No, 1 Corintios, disculpe. 1 Corintios se escribe por medio del apóstol Pablo. Entonces él habla muy detalladamente de la lengua. Más bien es Asia, ¿verdad? En el cual se encuentra esa ciudad Corintio, ¿verdad? Era como el principio de pastoreo de Pablo, ahí llega. Por eso en el corto tiempo, ¿verdad? Se habla lengua. Pero mucho tiempo no se habla lengua, ¿verdad? Por eso en parte hablamos, en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, todo lo que, ¿verdad? Conocemos en parte y hablamos, ¿verdad? Profetizamos en parte, cesará, dice. Por eso tiempo limitado, ¿verdad? Aunque uno habla lengua, se viene pronto tiempo, ya no más. Y se viene pronto, ¿verdad? Ya no más hablar profecía. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto, dice. Mientras que, ¿verdad? Llega lo perfecto. Antes de llegar a, ¿verdad? Lo perfecto, sí se habla en parte en profecía. Y habla también en lengua. Pero cuando venga lo perfecto, ya no ocupa hablar en parte. Porque tiene ya completo plan. Tiene completa, ¿verdad? Palabra total. Por eso, en un corto tiempo, como señal de llegada del Espíritu Santo, Dios permitió que hablara en lengua. No como, ¿verdad? Señal del Espíritu Santo por toda la vida, no. ¿Verdad? Pues acá Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2. Se hablan, ¿verdad? Y lengua iniciativa, ¿verdad? Lengua iniciativa. De la cual se había dicho Joel capítulo 2, verso 28 para adelante, ¿verdad? Entonces aquí voy a leer Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en la casa, en el aposento de Marco, estaban reunidos 120 justos, ¿verdad? Y verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, como una señal, ¿verdad? Algo visible llegó para mostrar que ellos ya están, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Verso 4, y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu, ¿verdad? Espíritu mayúscula, quiere decir Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu Santo, quien es el mismo Dios. Dios hizo hablar así, ¿verdad? Por eso, verso 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas que no era hebreo, ¿verdad? Porque ellos son
hebreo, entonces ellos hablan, manejan, ¿verdad?, en hebreo libremente. Su, ¿verdad?, idioma maternal, ¿verdad? Entonces ellos hablan muy fluidamente en hebreo, pero de repente por el Espíritu de Dios que los hizo hablar, ¿verdad? Ellos hablaban en otra lengua, dice, otra lengua, y comenzaron a hablar en otras lenguas según ¿qué? Según el Espíritu Santo, según el Espíritu de Dios, ¿verdad?, les daba que hablasen. Eso es lengua bíblica. Esa lengua bíblica, ¿verdad?, en la cual el Espíritu Santo les hizo hablar, que hablasen. Entonces ellos hablan bíblicamente, correctamente, según el Espíritu de Dios, por guía de Espíritu Santo ellos hablan en otra lengua que no son hebreos. Ya que es lo que ocurre al final, ¿verdad? Mientras ellos hablan en lengua, ¿qué es lo que está ocurriendo? Verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces aquí, ¿verdad?, por verdad, entre tres fiestas de judíos, ¿verdad?, tres fiestas habituales, ¿verdad?, según tradición de judíos, según mandato de Dios desde Moisés, ¿verdad?, ellos tienen que guardar tres fiestas para ser presentados ante Dios. Llegando a Jerusalén, a la casa de Dios en el templo, ellos tienen que ser mostrados, siendo todo judío, ¿verdad?, sea quien sea. Mujeres no llegan, solo varones llegan siempre, ¿verdad? Por eso el primer, ¿verdad?, como fiesta fue, ¿cómo se llama? Pascua, ¿verdad? Terminando Pascua ya tiene ya tiempo, una semana, ¿verdad? Día, semana de sin pan, con pan, ¿verdad?, sin levadura final. Entonces ese tiempo debe haber terminado Pascua en su casa, ellos tienen que llegar, ¿verdad? Ya no comiendo pan con levadura jamás, solo pan sin levadura. Entonces ellos tienen que ser presentados ante Dios. Segundo, cuando ellos cosechan, ¿verdad? Cuando cosecha trigo, también por su cosecha llegan, ¿verdad? Segundo, también día de fiesta también, ¿verdad? Y después cuando ellos cosechan cebada, ¿verdad?, tienen que llegar también. Ese día, ¿verdad?, tercer fiesta pentecostal, es fiesta de la semana, ¿verdad? Debe haber pasado 7, el día de reposo, ¿verdad? Día de reposo 7 veces, sumando un día más, el día que se cumple 50 días, debe haber pasado la Pascua, la muerte de Cristo, ellos, ¿verdad?, llegan también, ¿verdad? Según su rito, ¿verdad?, tradicional, ellos llegaban. Entonces, de todos lados, porque judíos, ¿verdad?, padecían por 4 imperios, ¿verdad?, en colonización final, ¿verdad?, desde Babilonia y media Persia y después Grecia y Roma. Época de Hechos, ¿verdad?, tiempo de Hechos era época de Roma, ¿verdad? Entonces, por 4 imperios ellos estaban pasando ya con colonización. Por eso ellos viajaban muy largo, ¿verdad?, a todo lado, ¿sí? Entonces, muchos judíos nacieron en otros lugares, en otros países, en otro, ¿verdad?, el lugar que está lejos de Jerusalén. Por eso ellos nacen en, ¿verdad?, diferentes lugares donde manejan lengua diferente. Por eso esa lengua no es única, diversa lengua, ¿verdad? Por eso ahora aquí, todos que llegaron en el día de Pentecostés para cumplir su obligación, ¿verdad?, para ser presentado ante Dios, ¿verdad?, en el templo, ante la presencia de Dios. Ellos llegan de todo lado, pero como ya el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, ¿verdad?, entonces ellos empezaron a hablar en lengua. Eso no era por su voluntad, por su fuerza, no fue, sino era el Espíritu Santo, ¿verdad?, que los hizo hablar en otra lengua, más bien. Eso era la manifestación del Espíritu Santo, sí, era señal de la venida del Espíritu Santo también. Esa época, por eso acá dice, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, plural, ¿verdad?, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es lengua bíblica, lengua espiritual, ¿verdad?, por la cual el Espíritu Santo
trabajó, hizo obra, ¿verdad? Para que ellos hablasen, ¿verdad? Ya como son, ya vamos a ver esas lenguas. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Porque ellos estaban expandidos, ¿verdad? Llenamente todo lado, expandidos los judíos en todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua dice. Así que lengua angelical no fue. Angelical incomprensible no fue, ¿verdad? Lengua comprensible. Como lengua, ¿verdad? Español, inglés, coreano, ¿verdad? Japonés, ¿verdad? Y portugués. Exacta idioma comprensible. Por eso ellos oyendo en su lengua, ¿verdad? En su idioma, ¿verdad? De la maravilla de Dios, ellos quedan bien asombrados. Eso es ya como un cumplimiento del mandato del Señor también, ¿verdad? Como dice acá Hechos capítulo 1, verso 8, el libro Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Cuando haya venido el Espíritu Santo, dice, tendréis el poder, ¿verdad? Y me seré que testigo, dice. ¿Cuál es el propósito de llegada del Espíritu Santo sobre ellos? Para que ellos sean testigos de Jesucristo, testigos que testigos siempre hablan de la realidad y verdad, ¿verdad? Ellos lo que vieron, lo que palparon, lo que oyeron, ellos hablan. Por eso cuando Cristo murió en la cruz y se resucitó, cuando Cristo se resucitó, ¿verdad? No encontraba con ningún pecadores. Solamente Cristo encontraba con los creyentes renacidos, creyentes justos, ¿verdad? Cristo encontró con sus discípulos. Ya uno se fue, ¿verdad? Ahorcado, Judas Iscariote. Sin Judas Iscariote, 11 discípulos. Cuando están juntos, reunidos 11 discípulos, Cristo ahí aparece y mostrando su resurrección. Cuando Tomás, ¿verdad? Dudaba de la resurrección de Cristo, que dijo, no dudáis, ¿verdad? Sino que toquéis, dice, toquéis, que toca mi mano y ponga tu dedo en mi costado. No sea incrédulo sino creyente, ¿verdad? Final, Tomás, oyendo la voz del Señor, fue convencido. Ya viendo al Señor, ya se nota que Cristo ya está ahí resucitado, ¿verdad? Él no tocó con su dedo, ¿verdad? Al huella de clavado en la mano de Cristo ni costado del Señor. Solo mirando, oyendo, ya fue convencido, ya Cristo ya está resucitado. Por eso Cristo, ¿verdad? Solo por 40 días antes de subir al cielo mostraba su resurrección ante todos sus creyentes, ante todos sus discípulos, ante todos sus seguidores verdaderos, ¿verdad? Mostraba a Cristo para que ellos sean testigos. Testigos tienen que hablar lo que han visto, lo que han oído, lo que han palpado, ¿verdad? Entonces ellos, para ser testigos verdaderos de la resurrección, Cristo se manifestaba ante todo ello, ¿verdad? Entonces ellos ya con sus propios ojos vieron, con su propio, ¿verdad? Y ojos ya viendo ya como ya Cristo resucitó, ¿verdad? Y final, aquí Hechos capítulo 1, versículo 10, Cristo fue tomado al cielo, ¿verdad? La nube lo tapa y ya no se ve más. Y dejando, ¿verdad? Los dos ángeles estaban vestidos blanco, ellos dicen, ¿por qué, verdad? Los hombres de Galilea, ¿verdad? Están mirando así, dice. El que, ¿verdad? Acá dice versículo 11, los cuales también les dijeron, los ángeles, ¿verdad? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso Cristo, cuando aterriza junto con todos sus santos, ¿verdad? Terminando la boda del Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando venga el día el día rapto de la iglesia, ¿verdad? Por 7 años se forma la boda del Cordero de Dios. Aquí en la tierra pasa gran tribulación por 7 años, se destruye total. Y cuando Cristo se aterriza, ¿verdad? Con todos sus santos, ¿en qué parte de la tierra Cristo pisa primero? Como primer lugar, sobre los montes, ¿verdad?
sobre el monte de los olivos. Donde fue tomado, Cristo llega exactamente al mismo lugar. Está hablando ahí, ¿verdad? Entonces, ya Cristo final, ¿verdad? Fue tomado al cielo, dejando ¿qué? Todo testimonio de que Cristo se resucitó. Entonces ellos son testigos de Cristo. Entonces, siendo testigo, ¿cómo debe hablar? Tiene que hablar con toda claridad. Si no, uno oye, no entiende nada. Por eso ahora, ¿verdad? En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llegando sobre su justo, 120 justo, y Cristo, ¿verdad? Ya está en ellos, ¿verdad? Habla. Ellos por Espíritu Santo, ellos hablan en lengua. Esa lengua no era, ¿verdad? Incomprensible, sino la lengua comprensible. Ellos oyendo, ¿verdad? Oyendo, entendían muy bien. Por eso Pablo, ¿verdad? Hablando de lengua, 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Cuando no hay intérprete, no hable, dice. Porque se hace bruto. Uno que habla en lengua incomprensible a alguien, ¿verdad? Se hace bruto. Otro que oye, ¿verdad? En un idioma incomprensible, ¿verdad? También se hace bruto. Así no vale nada, dice, ¿verdad? No vale nada. ¿Sí? Por eso, y cuando haya intérprete, sí, se puede hablar. Cuando habla con Dios, sí puede, porque Dios se entiende, ¿verdad? Porque esa lengua no era por su aprendizaje. Usted para hoy en día, ¿verdad? Para hablar inglés, ¿cómo debe ser? Tiene que ir al instituto de inglés para aprender. Primero usted oye y aprende en su entendimiento comprendiendo y se cae, ¿verdad? En su corazón también ya con confianza. Mira, ya yo puedo hablar inglés, yo puedo viajar a los Estados Unidos, yo puedo viajar a Inglaterra. Porque usted ya aprende, ¿verdad? Y ya como memorizando cada vocabulario en inglés y gramatical también, ¿verdad? Y usted ya y practicando habla, ¿verdad? Bastante fluido, pasando 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Cuando ya usted habla muy bien, ya no tiene miedo a hablar con gente que manejan solo, ¿verdad? Inglés. Entonces con toda, ¿verdad? Como denuedo, usted puede hablar con ellos. Eso es por su aprendizaje, ¿verdad? Usted ya pueden captar el idioma de algún otro país y pueden hablar bien, ¿verdad? En este caso, y su entendimiento sí también está captando, su espíritu también está captando, no hay problema, ¿verdad? Usted cuando habla, ¿verdad? Se aprendiendo inglés aquí, hablando en inglés, orando en inglés, predicando en inglés, su entendimiento no se afecta a nada, porque su entendimiento ya capta ese idioma inglés, porque estudiaba mucho su entendimiento, ¿verdad? Pero en este caso diferente. El día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, ellos por el Espíritu Santo hablaban, ellos sin aprendizaje. De repente ellos hablan. Eso es por la revelación directa al Espíritu, sin entendimiento, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo es el que hizo hablar. Por eso ahora dice versículo 4, ellos no aprendieron. Por el Espíritu Santo ellos hablan. Por eso acá dice verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién hace hablar así? El Espíritu. Eso se llama la revelación del Espíritu Santo. Así que ellos no aprendiendo idioma, diversos idiomas, sino por la revelación del Espíritu Santo, ellos directamente hablan. Su cerebro no entiende. ¿Entiende? Su cerebro no entiende porque nunca estudiaron, nunca aprendieron, nunca fueron, ¿verdad? Pagando un poco de, ¿verdad? Mensualidad, nunca fueron al instituto para captar o aprender ese idioma, nunca. Por eso su entendimiento no alcanza a entender. Porque el Espíritu Santo que llegó en su espíritu, eres el que hizo hablar en otra lengua sin pasar ese entendimiento. Entonces ellos hablan pero no entienden, ¿verdad? Por eso en este caso, cuando haya alguien que interprete, ya hable. Habla con Dios y entonces sí puede, porque Dios se comprende. Pero cuando habla con gente, alguien no está capaz de entender ese idioma, mejor callarse, dice. Por eso ahora, ¿verdad? 3 veces en Hechos capítulo 12 están hablando, ¿verdad? Que todo lo que oyeron en lenguas, ¿verdad? Que permitió el Espíritu Santo que hablaran, ¿verdad? Todos comprendieron muy bien, todos judíos, que nacieron en otros lugares y manejan otro idioma, ¿verdad?
Por eso, primera parte dice aquí, versículo 6, ¿verdad? Última parte dice, estando confuso, porque cada uno les oía hablar en su lengua, propia lengua, dice. Y estaban atónitos, maravillados, verso 7, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Esta lengua no es lengua angelical. Nuestra lengua, dice, lengua terrenal, comprensible. En nuestra lengua en la que hemos nacido, bien detalladamente, ¿quiénes son ellos? ¿De qué nacionalidades son? Partos, medos, melamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, y Pamfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así dice, ¿verdad? Así dice. ¿Qué oyeron ellos? Les oímos, dice el versículo 11, ¿verdad? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Nuestra lengua. Debería ser, ¿verdad? Idioma bien específico, ¿verdad? Idioma de parto, o medos, o elamitas, o, ¿verdad? De Mesopotamia, o en Judea, hebreo, ¿verdad? En Capadocia, en el o idioma de Ponto y de Asia. Asia menor sería, ¿verdad? En este caso. Y también Frigia, idioma de Frigia y Pamfilia. Y idioma de Egipto. Egipcio sería, ¿verdad? Y también algún idioma que se maneja en África. Y Cirene, ¿verdad? Y de Cirene. Y también, ¿verdad? Siendo alguno romano, hablaría italiano más bien también, ¿verdad? Y tanto judío como prosélitos, crecente, idioma crecente y árabe. Árabe tiene otro idioma, ¿verdad? Árabe saudita. Entonces, en este caso, ¿verdad? Idioma exacta. Ella es la que hace hablar el Espíritu Santo. El testigo tiene que hablar con claridad, en idioma comprensible, ¿verdad? Para que todos los que lo oyen, ¿verdad? Que entiendan. Poquito en este punto necesitamos distinguir, como dice Primera Juan, ¿verdad? Primera Juan capítulo 4, verso 1 dice, hijito mío, dice, no creáis en todo espíritu, sino probad lo que son de Jesús o no, ¿verdad? Porque han salido muchos falsos profetas, dice. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Por carta de apóstol Juan nos dice, ¿verdad? No creáis todo espíritu, dice. ¿Por qué? Diablo también es espíritu. El Espíritu Santo también es espíritu. El Espíritu Santo es el Dios. Diablo, el espíritu de diablo es el mismo Satanás. Diablo para engañar a la gente puede aplicar a nivel de lengua también, ¿verdad? Entonces, y diablo también puede, ¿verdad? Engañar a la gente haciendo hablar lengua falsa. Lengua bíblica es la que es idioma. Ese es por qué milagro es. Porque ellos nunca aprendieron. Pregunto a ustedes ya, yo pregunto a ustedes sin aprender coreano pueden hablar en coreano. No, ¿verdad? No. Yo no estoy hablando en lengua, ¿verdad? Yo aprendí, memoricé, ¿verdad? Y también cada vocabulario en español, y también gramatical, y también, ¿verdad? Sin dormir, ¿verdad? Estudiaba con el libro, ¿verdad? Para aprender español. Yo tengo diccionario en mi casa. De vez en cuando, ¿verdad? Cuando caminaba, cuando ya viajaban, ¿verdad? Siempre yo llevaba diccionario en mi mano. Y cualquier, ¿verdad? Vocabulario que era incomprensible siempre buscaba y aprendía para poder, ¿verdad? Memorizar y utilizar. Por eso ahora un poco hablo, ¿verdad? Para que ustedes entiendan bien. Hoy en día no uso mucho diccionario porque ya bastante vocabulario en el español está memorizado en mi cabeza. Entonces, y sacando ese vocabulario que está bien memorizado, yo hablo en el español. Pero de repente ustedes pueden hablar en coreano, no. Tampoco yo pude hablar español directo, no pude. Sino aprendiendo
paso a paso, con tiempo, sin dormir, ¿verdad? Pero en este caso diferente, el día de Pentecostés, llegando el Espíritu Santo directamente sobre los justos renacidos, ellos inmediatamente hablan lengua, en diferentes lenguas. Por ejemplo, como hoy en día, ¿verdad? Uno habla directamente sin aprender, sin encontrar ningún maestro de nadie, de nada idioma, ¿verdad? Directamente uno habla en inglés, en portugués, en coreano, en chino, en japonés, ¿verdad? Algunos hablan, ¿verdad? En italiano directamente. Uno habla en alemán muy difícil, ¿verdad? Mucho que memorizar. Uno habla directamente en alemán. ¿Cómo puede ocurrir esto? Eso es un milagro. Por eso ellos están atónitos, ¿verdad? Ellos no aprendieron nuestro idioma, ¿cómo pueden hablar en nuestra lengua? Por eso era señal de ¿qué? Señal del Espíritu Santo, llegada del Espíritu Santo. Si ellos no hablaran lengua, ¿cómo ellos entendieran que el Espíritu Santo está con ellos? Por eso, para enseñar que ya el Espíritu Santo llegó a ellos, el Señor hizo ese milagro, para que ellos comprendieran de que ya el Espíritu Santo llegó sobre ellos. Apóstol Pablo escribe 14 epístolas. Único lugar donde habla sobre lengua es 1 Corintios. ¿Sí o no? Y también hablan, ¿verdad? Antes de explicar sobre lengua y profecía, Pablo primero dice, 1 Corintios capítulo 13, bien detalladamente, ¿verdad? Se va a acabar, se va a cesar, dice. ¿Qué? Lengua y profecía. Cuando venga lo perfecto. Habla ahora en parte, profetiza en parte, ¿verdad? Y habla en parte, pero cuando venga lo perfecto, cesará, dice. ¿Qué es lo que se va a cesar? La profecía y la lengua. En parte, dice, ¿verdad? Por eso, hablar lengua era señal de venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo invisible. Espíritu es invisible, ¿verdad? Por eso, para enseñar que el Espíritu Santo llegó a ellos. Por lo menos la venida de Jesucristo, ¿verdad? En cuerpo, realmente todo Antiguo Testamento apoya. Pero aún toda la palabra bien específica del Antiguo Testamento hablan del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Visiblemente Cristo vino, ¿verdad? Como dice San Mateo capítulo 2, verso 1. Jesús nació, dice, en los días del rey Herodes. ¿En dónde? En Belén, porque se había dicho, ¿verdad? Entonces, según toda la profecía que está escrito en el Antiguo Testamento, Cristo visiblemente ya vino aquí, nacido en el mundo ya. Pero aún Cristo vino con cuerpo visible, tocable, ¿verdad? Pero la gente rechaza y niega y confunde, se confunde total. Porque su fe no está basada en la palabra de Dios. Entonces, uno si compara la palabra de Dios tal como está escrita en el Antiguo Testamento, muy fácil identificar a Cristo como Mesías verdadero. Pero muchos no conocían muy bien la verdad tal como está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, directamente viendo a Cristo, ¿verdad? Y no pueden aceptar. Él es el hijo de carpintero. ¿Cómo puede ser hijo de Dios? Por eso mucha gente queda atónito por ver tantísima, ¿verdad? Milagro y señales que Cristo hacía. Aún Cristo haciendo muchos milagros, muchas señales, ¿verdad? Ellos no creían en Jesús, ¿verdad? Como hijo de Dios. Pero ¿cómo puede creer que el Espíritu Santo ya llegó sobre ellos? Sin nada manifestación. Aún Cristo vino aquí, ¿verdad? Carnalmente, visiblemente ya nacido, encarnado vino, haciendo milagros incontablemente, como Juan expresa, ¿verdad? En el libro San Juan, ¿verdad? En el libro San Juan, último capítulo dice, ¿verdad? Última parte, dice, si escribiera cada cosa que Cristo hizo, ¿verdad? Y se escribiera cada cosa de lo que Cristo hizo. En el mundo no se cabe, dice. Solo San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, el leccionado, ¿verdad? Se escribe muy poca parte, nada más. No está contando todo detalle del milagro que Cristo hizo. ¿Por qué Cristo hizo todo milagro? Para mostrar que Él era hijo de Dios, dice San Juan capítulo 20, ¿verdad? San Juan capítulo 20, verso 30 y 31 dice, ¿por qué Cristo hizo milagro y señales, verdad? San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas han escrito para que creáis, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice. Único propósito que es, ¿por qué Cristo hizo milagro incontablemente ante sus discípulos, ante todo el pueblo de Israel? ¿Por qué? Para que ellos crean en que Cristo es el Hijo de Dios, nada más. Cristo no vino para hacer milagro, pero hizo milagro incontablemente. Como dice acá también, ¿verdad? San Juan capítulo 21, verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice. Pero si escribiera una por una toda la cosa que Cristo hizo en los libros, ¿verdad? Entonces, en el mundo no se cabrían, dice, todo el libro, porque demasiada cantidad hizo Cristo. Pregunto, ¿por qué hizo Cristo tantos milagros y señales? Para mostrar una cosa: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador verdadero, ¿verdad? Mesías, enviado de Dios. Para manifestar que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso Cristo hizo todas señales. ¿Por qué se vienen señales, verdad, de lengua? Para mostrar que el Espíritu Santo llegó ya sobre ellos. Y que el mundo entero también vea. Ellos hablan lengua que nunca aprendieron. ¿Quién hace hablar en esa lengua diferente, diversa lengua que nunca ellos aprendieron? Espíritu Santo. Para conectar así, como señales. Señor permitió que hablara lengua. ¿Verdad? Y después, ¿verdad? ¿Cómo se transmite el Espíritu Santo de uno a otro? Por medio de evangelización verdadera, ¿verdad? Ellos, hablando lengua que hablan de la maravilla de Dios, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Hablan y predican en diferente idioma para convencer de que Cristo es el que vino hace 2000 años para salvar al mundo de sus pecados. Por eso ellos hablaban, ¿verdad?, en lengua, diversa lengua, para convencer a mucha gente que están alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Y siendo gentiles, ¿verdad? Ellos que hablan fuera, ellos hablan, ¿verdad?, en diferente idioma. ¿Cómo ellos podrían, ¿verdad?, comprender el evangelio verdadero si uno hablara en su idioma, en su lengua? Por eso Pablo, ¿verdad?, misionero en esa época, apóstol de gentiles. Entonces, desde, ¿verdad?, saliendo de Jerusalén, llega hasta Roma. ¿Cuánta, verdad, gente que habla en diferente lengua, ¿verdad?, y tiene que predicar él? Por eso él maneja más cantidad de lengua, dice, ¿verdad? Por eso acá, 1 Corintios capítulo 14, un poquito, vamos a chequear ese punto. Capítulo 14, versículo 18 dice: yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Hermanos en Corintios, ¿verdad?, que dice que hablan usted lengua, que bonito, pero yo hablo mucho más que vosotros, ¿verdad? Pero dice versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. No vale nada, dice, hablar tanto en lengua desconocida, ¿verdad?, para gente común y corriente que no habla lengua, ¿verdad? Entonces, mejor 5 palabras con comprensión, ¿verdad?, enseñar a mis hermanos, que hablar 10,000 palabras lengua desconocida, dice. ¿Sí? Por eso, esa lengua tiene que entender como la señal de la llegada del Espíritu Santo. Entonces, si ya el día 24 pasó hablando lengua, haciendo entender a millones y miles de gente, ¿verdad?, que estaban en Jerusalén, que ellos y entienden que hablan en su propio idioma, ¿verdad? Entonces ellos ya saben que el Espíritu Santo llegó en el corazón de los justos, en la iglesia de Cristo.
Y verdad, si se mantiene en un corto tiempo, pero siempre se va a cesar, dice. Donde dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser. El amor es Cristo. Cristo entra en el corazón por el Espíritu Santo, nunca sale más. Pero ahora dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En parte dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Verdad? Y también verso 8 dice, y 8, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo se acaba la lengua? ¿Cuándo se acaba la profecía? ¿Cuándo se acaba la ciencia? Verso 10 dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así dice. Lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? ¿La venida de Jesús? No. Si fuera, ¿verdad?, la venida de Cristo, ¿verdad?, se debería decir el perfecto, ¿verdad? El Señor perfecto, así expresaría. Acá dice lo perfecto. ¿Cómo suena? No él, lo perfecto. Suena como alguna cosa, alguna material, suena, no, lo perfecto. Es el libro de Jesús, libro de Jehová, libro, ¿verdad?, que es de Dios, ¿verdad? Que la Santa Biblia. Esa época, ¿verdad?, cuando llegó el día Pentecostés, el Espíritu Santo sobre 120 justos, aún no fue completada la Santa Biblia, solo la mitad. La parte del Antiguo Testamento sí se completó, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento aún no fue completado. 11 apóstoles, ¿verdad? 11 apóstoles fueron martirizados, muertos. El único que vivió hasta vejez, ¿sabe quién es? Apóstol Juan. Apóstol Juan es el que termina de escribir último libro de la Biblia, Apocalipsis. El libro Apocalipsis, ¿verdad? Apóstol Juan, ¿verdad?, escribe San Juan, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, y el, ¿verdad?, emperador romano más bien quería matar a Juan también, tirándolo, ¿verdad?, en una olla donde hirve aceite. Eso no está escrito en la Biblia, ¿verdad? Según una historia, según una leyenda, ¿verdad? Dice, así lo tirado emperador romano tira a Juan en el medio de olla gigante grande, ¿verdad?, donde hirve, ¿verdad?, aceite. Ahí se cayó apóstol Juan, pero no se quema. Terrible, ¿eh? Milagro, ¿sí? Como, ¿verdad? San Marcos capítulo 16, ¿verdad? San Marcos capítulo 16 están hablando sobre milagro que va a pasar para los que creen en, ¿verdad?, en el Evangelio, en Dios, ¿verdad? Acá San Marcos capítulo 16 dice una palabra, sí, versículo 15, y les dijo, y por el mundo, no, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este bautizado no es bautismo en agua, sino bautismo en Espíritu Santo, no en agua, sino en el Espíritu Santo. Cristo dice, ¿verdad? San Juan capítulo 3, verso 5, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu, dice, del agua y del Espíritu, agua, palabra de Dios, ¿verdad?, y del Espíritu no puede entrar al cielo, dice, ¿verdad? Por eso este bautismo es bautismo en el Espíritu Santo, no en agua, ¿verdad? Por eso uno si cree en el Evangelio verdadero, como dice, conoceréis la verdad os hará libre. Uno está libre del pecado por conocer la verdad y por la fe. Espíritu Santo entra. Eso se llama bautismo en el Espíritu Santo. Por eso acá dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso aquí está hablando si creyere o no creyere. Si creyere en el Evangelio verdadero, será sellado del Espíritu Santo, renacido, puede ya llegar a ser salvo, ¿verdad? Uno no creyere, será condenado, ¿verdad? Así no puede entrar al cielo, no es salvo, dice, 17.
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si hablan nueva lengua, cuando en el día Pentecostés el Espíritu Santo llegan, ellos hablan nueva lengua. Cumplimiento de Joel capítulo 2, verso 18. ¿Verdad? Por eso hablarán nuevas lenguas, no por su comprensión, no por su aprendizaje, sino por la revelación del Espíritu Santo. Ellos hablarán en otra lengua. 18. Y tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así dice. Ese milagro sí llegaron, ¿verdad? Bien perfectamente. Pablo predicaba, ¿verdad?, en diferentes lugares. Entonces mucha gente se van, ¿verdad?, y poniendo pañuelos sobre él, y llevan, ¿verdad?, y pone sobre enfermo y se sana. ¿De qué muestra? Apóstol Pablo es el renacido del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en él, ¿verdad? Por eso se manifiesta que, ¿verdad?, el Espíritu Santo está junto con ellos. Una cosa así muestra como señales, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, tomarán en las manos serpientes y dice, bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Cuando Pablo se lleva a Roma, ¿verdad?, y final, ¿verdad?, quedan ellos en naufragio y se quebró barco gigante, ¿verdad?, y nave, se rompió nave. Entonces todos, ¿verdad?, presos, y también todos quienes estaban junto con ellos, ¿verdad?, ya se quedan en naufragio, ¿verdad? Entonces apenas nadando llegan a la isla Malta. Pablo era uno de ellos, ¿verdad? Final llegando ahí está con mucho frío. Entonces los nativos, ¿verdad?, haciendo fuego con leñas. Pablo ayudando, ¿verdad?, tomando una leña, la puso sobre el fuego, ¿verdad? Salió, ¿verdad?, una serpiente víbora, ¿verdad? Salió, mordió a la mano de Pablo. Entonces los nativos todos quedan asustados, ¿verdad? Mira, sí, realmente este hombre es asesino verdadero. Aunque fue salvado del mal, pero la justicia no permite que él vive, no permite que él viva. Porque realmente el asesino verdadero, el pecador verdadero. Así ellos dijeron. Pero pasando tiempo no pasa nada con Pablo. Más bien, ¿verdad? Y viendo la víbora que mordiendo la mano de Pablo, ¿verdad?, la echó sobre el fuego más bien. Y entonces ellos todos los nativos, ¿verdad?, están esperando que muriera. Pero no pasa nada. Final ellos cambiaron su pensamiento. Eres el Dios, dice, ¿no? Eres el Dios. ¿Cómo no muere siendo mordido por esa víbora tan venenosa? Se cumplió esta palabra. ¿Sí? Como señales. Señales, ¿verdad? ¿Qué significa señal? No siempre se repite. No siempre se continúa. Señales en un tiempo sí ¿verdad?, se muestra, pero después ya se acaba, se cesa. Como dice 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Se acabará, se cerrará, dice. Se cerrará, ¿verdad? Porque en parte hablamos, en parte profetizamos, en parte conocemos. Cuando venga lo perfecto, o sea, completo, ¿verdad? Todo completo. Se acabará lo que hablamos en parte. Lo que profetizamos en parte se acabará. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto, dice. Por ejemplo, hoy en día ya es muy difícil, ¿verdad?, viajar internacionalmente volando en avión, ¿no? Pero de repente, ¿verdad?, si usted tiene que recibir a alguien desconocido en el aeropuerto internacional, aquí, supongamos en Alajuela, en el aeropuerto internacional Juan Santa María, ¿verdad? Juan Santa María, llegando ahí usted tiene que recibir a alguna persona desconocida. ¿Usted cómo puede distinguir en el medio de muchos pasajeros que salen de, ¿verdad?, diferentes aviones? ¿Usted cómo puede recibirlo? Ocupa señal. Ocupa señal, ¿verdad? Entonces, y supongamos, ¿verdad? Supongamos, se viene sobrino de usted, pero nunca han visto a ese sobrino, porque usted vive aquí en Costa Rica, su sobrino nació en Europa y se crió en Europa.
pasando ya 20 años, ahora quiere visitar a la casa de su tío y casa de su tía. Él quiere ya viajar aquí en Costa Rica, usted no lo conoce. Por lo menos hoy en día ya por foto, ¿verdad? Por WhatsApp y esto es muy fácil. Pero a época anterior, ¿verdad? Supongamos, no hay foto. ¿Ya cómo? Entonces ¿verdad? Y hermanas que viven en Europa dice, ¿verdad? Tal fulano, mi hijo llega a tal hora, ¿verdad? Y él se va a ir, ¿verdad? Vestido en vestidura, ¿verdad? Su camisa blanca, su pantalón negro, su zapato azul. En la altura más o menos 175. Él tiene un poco de barba, ojo chinado. Tiene piel, ¿verdad? Color de piel, ¿verdad? Bien blanquito. Y también va a llevar, ¿verdad? Una maleta, una mochila con color azul. ¿Sí? O sea, bastante información tiene y bastantes señales. Usted que va a ver, según esa palabra que llegó, ¿verdad? Por su hermano o hermana que viven allá en Europa, ¿verdad? Al final su sobrino llega y usted que va a ver, color de ropa blanca, pantalón negro, ¿sí o no? Y mochila con azul, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Piel blanco y medio poco de barboso, entonces, ¿verdad? Y altura 175 centímetros. Y ojo chinado. Ustedes pueden distinguir. ¿Sí? Final, ¿verdad? A la hora ya llegó aterrizado, ¿verdad? ¿Cuánto? 6 aviones. No sabe cuál, pero tiene usted esa palabra que llegó a usted. Usted con esa, según esa palabra, ¿verdad? Que dijo su hermano. Entonces, investiga bien. Entre todo pasajero. Final llega un joven, ¿verdad? Por ahí 20 años. Sí, camisa blanca, pantalón negro y con mochila, ¿verdad? Con azul. Y también, ¿cómo se llama? Cara, me está diciendo bastante blanca y tiene medio vara. Entonces, si este muchacho. Y ojo chinado. Altura 175 centímetros. Si eres. Usted se acerca y pregunta, ¿usted es mi sobrino o no? Yo me llamo Peón. Me llamo como Ricardo. Entonces, ¿verdad? Ah, sí, tío. Entonces ya sí, ya conocen. Pregunto. Ya usted, ¿verdad? Por esa señal ya encontró bien con su sobrino. Su sobrino llega a su casa. Su sobrino cambia su ropa o no. Sí, cambia ropa. No sigue andando pantalón negro, camisa blanca, mochila, ¿verdad? Azul, no hace falta. Ya usted lo conoce y lo encontró, ya lo lleva en su casa. Él ya libremente, ¿verdad? Ya cambia su ropa, ya libremente ya pueden andar. Ya conoce por la cara, bien. Igualmente, uno no conocía al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, para entender que ha llegado el Espíritu Santo, ocupa señal. Pero cuando ya llegó el Espíritu Santo en el corazón de uno, ¿verdad? Y viendo toda esa señal, ya se termina, se cesará, se acabarán las señales. ¿Cómo puede exigir al Espíritu Santo que haga lo mismo? Siempre, siempre, siempre. ¿No? ¿Verdad? Por eso, esa señal era momentánea hasta que se termine escribir la Biblia. Ya tenemos la Biblia completa, suficiente con la Biblia, ¿verdad? Para convencer a todos para que sean salvos. Así que, como la señal, ¿verdad? La lengua era para manifestar, mostrar que ya llegó el Espíritu Santo. Todo milagro que Cristo hizo era para mostrar que Cristo era Hijo de Dios. Pero el problema hoy en día se usa muy mal. Milagros, sanaciones, también lengua. Porque hay mucha gente que quiere mostrar su grandeza, su poder, su fama. Un día yo, ¿verdad? En tele vi, ¿verdad? También un pastor tomando la Biblia, tiran, ¿verdad? Al suelo, ¡bah! Tirando al suelo. Él dice, sin ella, sin la Biblia, yo puedo hacer todo esto, dice. Entonces yo pregunto a él, ¿por qué hace milagro? ¿Por qué hace sanaciones? ¿Por qué habla tanta lengua que están practicando ahora? Para mostrar su grandeza, para mostrar su poder, para mostrar su potencia. No mostrando a Cristo, no manifestando al Espíritu Santo. ¿Para qué sirven esas señales? Ya ahí viene falsedad. Manipula a la gente con ese falso milagro, falsas señales, ¿verdad?
Por eso, 1 Juan, capítulo 4, verso 1 dice, ¿verdad? Y no creáis en todo espíritu, porque han salido falsos profetas, dice, ¿verdad? Y probarlo, si es de Cristo o no, ¿verdad? Por eso, ¿y cómo se distingue entonces? El Espíritu Santo mora en el corazón de justo nada más. El espíritu inmundo, diablo, ¿verdad?, mora en el corazón del pecador. Entonces pueden distinguir el que predica frente de ustedes, santo, justo, renacido, o aún siendo pecador pide perdón todavía. Está enganchado bajo la condenación, siendo en condición de ser pecador, sigue predicando a usted. ¿Por qué se acerca con todo milagros, señales, lengua y un montón de cosas para engañar a usted? Diablo es mentiroso. ¿Cómo miente? Con una cosa pasada ya. Diablo, ¿verdad?, engaña a la gente con cosa pasada. Ya lengua ya se cesó. Ya ese Biblia completa hace cuánto tiempo nos vino, ya hace como 190 años atrás, ¿verdad? Época de Juan escribiendo última escritura, ya, ¿verdad?, se cerró. Por eso ahora dice Apocalipsis capítulo 22, el libro Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, oh Santa Biblia. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. En este libro, el libro, ¿cómo suena? Lo perfecto. ¿Qué es lo que está contando apóstol Pablo para cerrar la Biblia total? Intocable, inmanipulable. No puede agregar más, ni puede quitar más. Tal como está escrito en la Biblia, es palabra de Dios, sin moverse jamás. 99.9% de cumplimiento de la profecía, eso no es palabra de Dios. 100% debe ser. Ahora, hablando un poco de profecía también, ¿verdad?, junto con ese señal de lengua, aquí ya Dios se cerró. Dios cerró la Biblia total, no más ni menos. Si alguien, ¿verdad?, agregara, ¿qué pasa? Dios agregará toda la palabra que está escrita en la Biblia, dice. Uno agrega, uno enseña encima de la Biblia, ¿verdad?, agregando algo más. ¿Qué significa? Dios agrega toda la palabra que está escrita en la Biblia a ellos, que agrega más la Biblia. Así están manipulando, ¿verdad? Como Iglesia Católica, todo el día está haciendo nueva dogma, aún todavía en el Vaticano, ¿verdad? En el Vaticano, ¿qué están haciendo? Siempre ellos están haciendo una nueva dogma. Depende de su conveniencia, depende de su gusto, depende de su parecer. Agrega miles de cosas encima. Y no le parece, quita. ¿Sí o no? No le parece, lo quita. ¿Qué significa? Manipular la Biblia. Toda la palabra que está escrita en la Biblia se caen sobre ellos, incluso al fuego eterno también. ¿Por qué? Con ese corazón tan altivo, manipulando la Biblia, nunca puede ser salvo. Porque no está arrepentido, ni está preparado su corazón para recibir la verdad. Uno que está encima de la cabeza de Dios, ¿cómo puede ser, verdad, salvo? ¿Cómo puede tomar la misericordia de Cristo? No. Por eso uno que agrega más en la Biblia y quitara más de la Biblia, se quita. Hasta, ¿verdad?, participación de la santa ciudad y el libro de la vida. Y también, ¿verdad?, toda la bendición que está escrito en la Biblia, se quita uno de eso, dice. Si uno quitara algo de la Biblia, ¿verdad? Por eso aquí están hablando de perfección. Escribiendo por último escritor apóstol Juan el Apocalipsis. Señor ya cerró la Biblia, no más ni menos. Por eso esa Biblia, palabra de Dios, se dura hasta el final, ¿verdad? Señor dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 24, versículo 35, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. Cuando viene el juicio final, ya en tiempo de juicio final, el cielo desaparece, la tierra desaparece total.
Solo el cielo eterno, reino eterno y fuego eterno solo se queda. Y todos los que son resucitados están. Los que son resucitados en primera resurrección son, ¿verdad?, santos. Ellos, junto con Cristo, ¿verdad?, estando en el cielo, en el día del rapto, ¿verdad?, y 7 días, 7 años pasando, aterriza, recuperando la tierra, pasa milenio. Ellos disfrutan milenio, los justos, ¿verdad?, los santos. Pero los pecadores aún no se resucitan, dice, como Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice, ¿verdad? Pero los otros muertos que son pecadores, ¿verdad?, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es el infierno, ¿verdad? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdocio de Dios y de Cristo y reinarán con él, con Cristo 1000 años. Está hablando del milenio. ¿Quiénes son participantes gloriosamente con Cristo en el milenio? Por 1000 años, en el paraíso total, recuperado la tierra. Solo los santos, dice, ¿verdad? Y los pecadores, cuando se resucitan, en el día de segunda resurrección. Por eso acá dice, capítulo 20, verso 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué es lo que están escritos? Abiertos, 2 libros, el libro y los libros. El libro singular, pero el libro de la vida, en el cual está escrito el nombre de cada justo. Y los libros que son Santa Biblia. Los libros. La profecía perfecta, la profecía completa. Santa Biblia. Por eso los libros, ¿por qué los libros? ¿Por qué no el libro? Nosotros tenemos el libro, ¿verdad? El libro, que es el libro de Dios. ¿Por qué no singular? ¿Por qué plural se hace? Sí, el libro de Dios, el libro de Jehová. Desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros diferentes. Por eso, los libros. Así Dios no cambia nada, medida con la cual juzga a los resucitados en su segunda resurrección. Tal como está escrita, Dios juzgará, ¿verdad?, a los que se resucitan en la segunda resurrección, en el día del juicio final. Por eso tenemos única medida de Dios, que es la Biblia, canón, medida absoluta, no más ni menos. Tal como está escrito en la Biblia, Dios va a juzgar al mundo entero. ¿Cómo puede manipular? Agregando más, quitando más. Ellos son dignos de ir al infierno. Primero, ellos nunca pueden recibir la salvación. Uno que piensa manipular, ¿verdad?, a Dios, ¿cómo va a ser salvo? Uno que piensa manipular la palabra de Dios, ¿verdad?, según su gusto, según su parecer, según su deseo, según su idolatría, ¿cómo puede llegar a ser salvo? Nunca, jamás. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, alguien quitará Dios, dice, a tal persona, ¿verdad?, de la participación de la santa ciudad y del libro de la vida y de toda la cosa que está escrito en este libro. Y alguien que añadiere más, Dios añadirá, dice, todas las plagas que está escritas en la Biblia sobre ellos. Por eso, quitando, agregando, siempre espera que el fuego eterno. Así nunca ellos pueden entrar al reino de Dios. Porque Dios nos dio la palabra de Dios completa y perfecta. Eso se llama lo perfecto, como dice 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Cuando venga lo perfecto, en parte, todo lo que hacen en parte se acabará. Toda la profecía que hablan en parte se acabará, dice. O sea, vamos a ver. Entonces, ¿por qué hoy en día tanto se están hablando, ¿verdad?, según ellos, profecía? Yo soy profeta, dice alguno, ¿verdad? Algún pastor dice, yo soy profeta. Algunos dicen más bien, yo soy apóstol, dice. ¿Qué apóstol? Siendo apóstol quiere cambiar la Biblia. Siendo apóstol quiere agregar más encima de la Biblia. Quiere quitar lo que está escrito en la Biblia. ¿De dónde viene ese tipo de apóstol? Apóstol, ¿verdad?, según, ¿verdad?, idioma original.
en griego es enviado. A nivel de, ¿verdad? Enviado sí funciona como apóstol, ¿verdad? Apóstol es enviado de Dios, misionero hoy en día. Pero apóstol, quien escribió la Biblia, no. Entonces algunos dicen, yo soy apóstol, yo profetizo. ¿Qué está haciendo? Está agregando más entonces encima de esta palabra de Dios. Usted quiere caer al fuego eterno entonces. Siendo apóstol, manipulando la Biblia. Apóstol fraudulento, no. Disfrazado, pues hasta Satanás se disfraza en ángel de luz. Diablo nunca aparece como diablo, porque el diablo es padre de mentira. Entonces, ¿verdad? Siempre el diablo se manifiesta ante uno disfrazado, como ángel de luz. Pregunto, ¿ángel le revela algo a ustedes? Ese ángel es el diablo, tiene que entender. Por ser ciego no entiende eso, ¿verdad? Por eso uno ya está dando bienvenido a ángel. Hoy en día mucho ángel sin identidad. Siempre ángel verdadero que aparece en la Biblia para dar la mensaje de Dios, la revelación de Dios, siempre tiene su identidad. El ángel que apareció, ¿verdad? Y a Cornelio, que es ángel del Señor, dice. ¿Sí? Ángel del Señor. Con su identificación exacta aparece. No como un ángel. Como San Juan capítulo 5 aparece, ¿verdad? Un ángel que cae, desciende del cielo para agitar el agua en el pedestal, en el tanque pedestal. Pregunto, un ángel, ¿quién es él? Que agita el agua para que todo el enfermo que vea y entre como primero, ¿verdad? Y se sane. ¿Cuántos se sana? Uno, según esa leyenda, uno solo sana. ¿Cuántos están ahí? Una multitud de enfermos. ¿Qué esperan? Que venga un ángel y agite agua y que entre ellos como primero se sana. La multitud. ¿Cuántas personas se sana? Uno. ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 5, verso 1 hasta 8 dice, un ángel desciende de vez en cuando, dice. Cuando agite el agua, ¿verdad? Uno entra por primero, se sana. Por eso ahí estaba bien, ¿verdad? Frustrado, ¿verdad? Bien acongojado, bien desesperanzado. ¿Quién? El paralítico por 38 años. ¿Por qué? Él viendo, aunque ve, ¿verdad? Que se agite agua, no puede entrar por primero. Y tiene familia quien ayude, quien lo mete adentro. Está en el medio de multitud, él sabe que nunca puede ser primero. Por eso está quebrantado. Pregunto, ¿a quién Cristo llega para sanar? A Él solamente. A Él solamente. Paralítico por 38 años. Señor, pregunta, ¿quieres ser sano? Él como responda, Señor, cuando yo descienda, ¿verdad?, al estanque, otro entra primero. Porque yo no estoy capaz para llegar como primer lugar, ¿verdad? Y más que otro, ¿verdad?, en el estanque. Y tampoco tengo nadie quien me meta ahí. No tengo quien me meta, dice, en el estanque. Otro entra primero que yo, dice. Entonces él nunca va a ser sanado. Por eso él ya no tiene esperanza en el estanque, donde cae siempre un ángel. Más bien Cristo dijo a él, Señor, ¿qué dijo? Hijito, levántate, toma tu lecho y anda. Él se levantó, tomó su lecho y anduvo. La palabra era clave como para levantarlo, ¿verdad? Así Cristo hizo un milagro incontable, dice la Biblia. Pregunto, todos quienes están alrededor del estanque esperando que llegara ese ángel, sin identidad, sin identificación exacta. ¿Quién es él? Ángel, un ángel. ¿Ángel de Dios? Mentira, eso es Satanás. ¿Sabe por qué Satanás? Ya Cristo como enviado de Dios llegó. Mientras uno espera ese ángel, un ángel que llegara en el estanque de vez en cuando para agitar agua, ¿verdad? Todo está concentrando a mirar ese ángel. Ya Cristo llegó a la par de uno, pero no hace importa, no importa. El Señor dice más bien tocando a él, ¿verdad? Muchacho, quiere que yo te sane, vete de mí. No me moleste. No quiero perder mi atención, yo estoy esperando un ángel que venga. Uno que espera ese ángel, ya rechaza a Cristo. Siendo paralítico, siendo leproso,
siendo ciego, sordo, mudo, todo rechaza a Cristo, porque ellos esperan otro ángel. ¿Quién es él? Un ángel, no ángel del Señor. Hoy en día también pasa, ¿verdad? Muchas veces, muchos ángeles. Cuando apareció un ángel ante Mahomet, ¿qué pasó? Mahomet inventa una nueva religión que se llama islámico, ¿sí o no? Que mata a muchos cristianos hoy en día, ¿no? Y cuando aparece, ¿verdad? Otro ángel apareció a Joseph Smith. Se viene nueva religión que se llama mormón, ¿sí o no? Otro ángel también apareció, fundador de Testigos de Jehová. Ahí se viene otra formación de Testigos de Jehová. Testigo de Jehová es el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso, pueblo de Israel es testigo verdadero de Dios, pero otros testigos son falsos. Por la manifestación de otro ángel se forma nueva religión, testigo de Jehová también. ¿Son verdaderos? Son falsos. O sea, ángel no tiene nada que contar ahora, porque la palabra está total, completada aquí. Entonces, ¿qué están haciendo hoy en día? Muchos que son llamados pastores, apóstoles, profetas, ¿qué están haciendo? Está adivinando. Está profetizando mentira. La profecía de Dios nunca cae. Cada día, ¿verdad? Profundizando la Biblia, predicando la palabra de Dios, me quedo más asombrado día con día. Ahora ya cada martes estoy compartiendo el libro de Daniel, me quedo asombradísimo, ¿verdad? Profundizando la Biblia para de profecía histórica, ¿verdad? La realidad cumplida, ¿verdad? En historia mundial. Se identifica 100%, una forma así, 100%. Así no, así, identificado total, 100%. La palabra nunca cae, ni un tilde ni un punto. 100% de ¿cómo se llama? Probabilidad de cumplimiento. 50% pateando, no vale nada. Eso se llama adivinación. Por eso la Biblia está hablando, ¿verdad? Una cosa así. Aunque se cumpliese, dice, ¿verdad? Muy difícil que se cumpla. Pero aunque se cumpla, dice, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 13. Hablando un poco de la profecía, ¿verdad? Acá. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámonosles. No darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, dice. ¿Cómo debe terminar? Muerto. Tiene que matarlo, dice. Uno que sueña, uno que habla profecía según ello, pero fuera de la norma y la medida de Dios. Aunque se cumpla su adivinación, Dios dice que lo mate. Porque Dios prueba si ama verdaderamente a Dios o no. San Juan capítulo 14 dice, el que me ama guardará mis mandamientos, dice. ¿Verdad? Mi Padre lo amará y a él le manifestaré, dice el Señor. ¿Verdad? Por eso hoy en día, diablo, ¿verdad? A mucha gente se manifiesta en el nombre de Jesús. Por eso San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, no poco, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, dice. Muchos, dice, no poco, muchos me dirán en aquel día, el día de juicio final. ¿Qué va a decir? Señor, Señor, no profetizamos, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Pero Cristo, ¿cómo responde ante ellos? Nunca os conocí. Nunca os conocí.
¿Qué significa? Cristo no estaba con ellos. Entonces, ¿quién estaba junto con ellos? El diablo en el nombre de Jesús. Hoy en día la profecía que ellos hacen, en el nombre de Jesús yo te profetizo, usted va a ser gran, ¿cómo se llama? Empresario, usted va a ser gran siervo de Dios, usted va a ser grande, rico, que va a servir al Señor, usted va a tener una casa nueva, grandote, va a ganar mucha riqueza. ¿Cuánta probabilidad de cumplimiento? 50% por lo menos. Pateando, engañando a la gente. Todos ellos van a responder al final con qué. Tal como está escrito en San Mateo 7, verso 21 al 23. Señor dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde va? Todo al fuego eterno. La profecía no hay fuera de la Biblia. Hasta ahora esa palabra, tal como está escrito por 1600 años, por medio de 40 escritores. Ustedes lean bien, ¿verdad? Daniel capítulo 8, final, ¿verdad? Después de haber visto una visión tan inmensa y grande, Daniel se enferma. Después de haber visto una, ¿verdad?, visión tan grande, una profecía tan grande, él quedó, ¿verdad?, bien golpeado, bien impactado, se enfermó, ¿verdad? Se quedó en cama. Final levantando, ¿verdad?, tercer día, ¿verdad?, apenas recuperándose, él servía al rey, dice, porque el tercer año de Belsasar de Babilonia, él vio esa visión, quedó golpeadísimo, quedó enfermo, sufriendo tanto en su cama, ¿verdad?, por estar enfermo. Porque en ese tiempo el Señor mostró final del mundo, manifestación del anticristo, hombre de pecado, ¿verdad?, con gran, ¿verdad?, abominación contra Dios. Él va a hacer, ¿verdad?, rebeldía contra Dios y tratando al pueblo del mundo, ¿verdad?, bien mal, cruelmente, va a tocar. Hace 2000 años el Señor Jesucristo, hombre perfecto, Dios perfecto. Cristo es hombre, Dios perfecto. Por eso Dios encarnado se llama Jesús. ¿Quién es anticristo? Hombre perfecto y diablo perfecto, ¿verdad? Diablo humanizado es el anticristo. ¿Cómo va a tocar el mundo entero? Por lo menos, ¿verdad?, cuando hubo Segunda Guerra Mundial, para apagar, ya terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, para no dejar más sacrificados los jóvenes de estadounidenses, ¿verdad?, expresidente estadounidense Truman, él decide, ¿verdad?, mandar 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki de Japón, porque el rey japonés está muy rebelde, ¿verdad?, muy equivocadamente él calcula, por su altivez, ¿verdad?, cree que él puede vencer a los Estados Unidos, está atontado total, no puede, como un perillo, ¿verdad?, ¿cómo puede vencer al león? Calculó mal, ¿verdad? Por eso el expresidente de estadounidense, ¿verdad?, Truman, para terminar ya guerra con Japón, él tiró 2, primero uno, ¿verdad?, y Hiroshima, aún no se rinde el rey japonés. Segundo, Nagasaki, cayendo 2, ¿verdad?, Little Boy, esa bomba se llama Little Boy, chiquito pequeño, bomba tan chiquitito, pero ¿verdad?, volaron 2 bombas, 12 ciudades total, destruyeron total 12 ciudades, gigante grande. ¿Sabe? Truman después estaba sufriendo mucho por condenación, debe haber, ¿verdad?, afectado tanto 12 ciudades japonesas. ¿Cuántos japoneses, cuántos niños, niñas murieron? Él estaba bien, ¿verdad?, mortificado su conciencia, sufría muchísimo. Truman, hombre. Anticristo, hombre, diablo. Él no va a usar, ¿verdad?, 12 Little Boy. Él va a usar bomba gigantesco, destruyendo, ¿verdad?, cada país. Él se va y él contentará en total por ver destrucción del mundo, porque él es el diablo. Diablo no tiene nada compasión al mundo, diablo nada, ¿verdad?, amor para el mundo. Por eso único propósito del diablo es destrucción, destrucción, destrucción al mundo entero. No importa con qué manera. Por eso el diablo hoy en día levanta muchos falsos profetas que hablan según ellos profecía. ¿Haciendo qué?
engañando a la gente, adivinando, ¿verdad? Si se cumple está bien, si no cumple no importa. Con esa actitud ellos tiran cualquier palabrería, ¿verdad? Según ellos, profecía. Muchas mentiras, ¿verdad? La profecía de Dios no es así. Amós 3:7 dice, el libro Amós 7, no como un sueño que se cumpla o no se cumpla. Una profecía que puede ser que se cumpla o no se cumpla. No importa. No es así. No es palabra de Dios, no es profecía de Dios, ¿verdad? Eso es adivinación de adivinador que cobra dinero. Está negociando. Si yo gano, está bien. No gano, no importa. Está pateando con su alma. Peligroso. Muy peligroso. El libro Amós, capítulo 3. Versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ese siervo no es como pastores hoy en día, mentira. Esos son profetas, apóstoles, época de iglesia primitiva, que ellos hablan palabra de Dios directamente, legítimamente. Y se escribe, nunca cae. Por la revelación del Espíritu Santo que mora en ellos, ¿verdad? Ellos hablan una exactitud con probabilidad de cumplimiento 100%. Eso se llama la profecía. Pues ahora el Señor está hablando, ¿verdad? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, su plan secreto, su, ¿verdad? Y idea secreta, ¿verdad? Primero Dios revela a su siervo, ¿verdad? Por la revelación y profecía. Y después Señor practica. Pero primero siempre se escribe, ¿verdad? La palabra profética y después se cumple. ¿Cómo va a ser Israel, el futuro de Israel? ¿Cómo va a ser? Así se escribe, primero se cumple, ¿verdad? Por eso, único país, único, ¿verdad? Pueblo que tiene, ¿verdad? Ya su libro histórico, ya antes de pasar nada acontecimiento, es el pueblo de Israel. Porque ya tiene ellos Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuántas páginas? Un montón de páginas de profecía de su pueblo de Israel. Ya fue eso terminado, escrito ya, como último profeta Amós. 400 años que Cristo naciera en el mundo, él ya terminó cero Antiguo Testamento. Según tal como está escrito en el Antiguo Testamento, se ha cumplido historia de Israel, ¿verdad? Hablando hasta diáspora en el año 70 y recuperación de Israel en el año 1948 y hasta manifestación anticristo, hasta segunda venida de Cristo, hasta juicio final, hasta el cielo eterno y fuego eterno, todo está mencionado aquí. La profecía de Dios nunca cae, ni un tilde ni un punto. Diferente la profecía que llevan, ¿verdad? Hoy en día muchos pastores con falsedad, diferente. Tienen que entender la diferencia entre la profecía y la adivinación, nada que ver. La profecía verdadera viene de Dios. La adivinación viene del diablo mentiroso. Diablo, ¿verdad? Patea. Porque el diablo no conoce el futuro total. Diablo es conocido en la Biblia, ¿verdad? Pero él, ¿verdad? Patea también, ¿verdad? Patea para poder adivinar. Porque él conoce pasado y presente. Entonces, futuro, según su parecer, cuenta. Puede ser que se cumpla, puede ser que no se cumpla. Esa adivinación procede, ¿verdad? Del diablo. La profecía completa y perfecta está escrita en la Biblia. Por eso el Señor ya nos dio la profecía que no falta jamás. Por eso ahora el Señor, cerrando la Biblia, el libro de Dios, dice no más ni menos. Suficiente, con lo que ya el Señor nos ha dado, la Santa Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, como la profecía, ya suficiente. No hace falta más que agregue, ni quite. O sea, tenemos la profecía completa, total. Por eso, antes que se escribiera, ¿verdad? El segundo libro, así, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hasta apóstol Juan, que termine apóstol, comienza Apocalipsis, ¿verdad? Señor, por parte permitió que hablara profecía. Tiempo limitado. Cuando venga lo perfecto, se acabará. Lengua se acaba. Y la profecía cesará también. Dice. Amén. La Biblia suficiente.
para evangelizar, para dirigir a usted a la vida eterna, para verdad también, para salvar su familia y para que tenga fe y plena fe, potencia espiritual, todo por la Biblia es suficiente. Cuando viene tentación, suficiente la Escritura, como dice Cristo, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Sencillamente Cristo vence al diablo, ¿verdad? Santiago capítulo 4 dice, ¿verdad? Sujetaos a Dios y resistir al diablo. Él os huirá, dice. Usted tiene poder. Si está con el Espíritu Santo renacido, tiene poder absoluto para hacer huir al diablo. El diablo está bajo pie de ustedes. Con la Biblia, con esa brújula perfecta, suficientemente ustedes pueden tomar la orientación perfecta y correcta y divina. Pense 100% sobre el diablo sin falta. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir.